Le vamos a dar la más cordial bienvenida al asambleísta Esteban Bernal, quien representa a la SUAY. Muy buenos días. Buenos días, Juan Fernando, gracias por el espacio, un gusto compartir con ustedes. La semana pasada se dio un hecho inédito que no se ha visto, al menos en los últimos años. Para quienes no tienen memoria reciente o memoria, mejor dicho, histórica, la Asamblea Nacional no va por estos procesos, un proceso de autodepuración donde dos asambleístas que en su momento representaban la bancada de País fueron destituidas. Estamos refiriéndonos a Sofía Espín por un lado y Normita Vallejo, o Norma la Recaudadora, lamentablemente, como le recordará las redes sociales a esta asambleísta. ¿Cómo lograron involucrar en este proceso de autodepuración a la Asamblea Nacional? Porque muchas de las veces, asambleísta, existe ese mal llamado unidad de cuerpo. Así es, Juan Fernando. Bueno, yo creo que primero hay que reconocer que la semana anterior la Asamblea Nacional dio un paso gigantesco, no suficiente, pero muy grande, en el marco de esa recuperación de la institucionalidad que venía menos. La Asamblea ha tenido golpes colectivos por hechos individuales, lo realizado por la asambleísta Espín o la ex asambleísta Espín, de visitar a una privada de la libertad y presionarle para que cambie su versión. Los diezmos que están siendo acusados, algunos en la Fiscalía, otros al interior de la Asamblea Nacional, ya vamos a diferenciar por qué. Son indudablemente hechos y elementos que nos han permitido entender que había que tomar una decisión. Usted recuerde que una de las cosas que más llamó la atención, o podría ser, se mediatizó en el país, fue la decisión de este legislador de poner una denuncia juramentada, que era el punto de partida para un proceso de destitución. Fue la primera denuncia juramentada ante un legislador en historia reciente de la legislatura, con la nueva ley, etcétera. Tanto así, Juan Fernando, que esta figura de denuncia juramentada no existe en ninguna otra parte del ordenamiento jurídico, sino en la ley de la legislatura. Y digo porque cuando usted va a la notaría, no puede, porque a la ley notarial no faculta hacer una denuncia juramentada. Sí le faculta la declaración juramentada, pero esta se le hace en primera persona, no para terceros. Luego, ante un juez no, porque no es competente de la causa. Tampoco puede hacer una denuncia juramentada ante la Fiscalía, porque entra en un proceso previo de indagación antes de cualquier denuncia de carácter juramentado. Es decir, no había el mecanismo. En el estudio jurídico que hicimos sobre este caso, tomamos la decisión de hacer una denuncia juramentada ante la autoridad competente, que es el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, y este efectivamente lo calificó. ¿Por qué detallo estos temas? Porque la ex asambleísta Espín apelaba mucho a aquello, decía, nunca hubo una denuncia juramentada. Creo que confundía con declaración juramentada, que es imposible. En varias ocasiones le expliqué lo que explicábamos aquí, lo hice en la comparecencia, lo hice en el pleno de la Asamblea Nacional, lo dije a su delegado Byron Valle en la comisión multipartidista, pero parece ser que no querían o no mismo entendieron cómo es este proceso. Y luego de ello se conforma una comisión multipartidista. Esta levanta pruebas de cargo, de descargo, en donde la ex asambleísta Espín tuvo la facultad de defenderse, testigos presenciales, testigos vía virtual, como la ex agente Falcón, que se ratificó en su versión. Luego se emite un informe, el informe sugiere la destitución por mayoría. Obviamente el voto salvado de su asambleísta Valle, que era de la bancada de la Revolución Ciudadana. Luego viene al pleno, en 2 sesiones se discute el informe, tiene nuevamente la posibilidad de defenderse y finalmente la voluntad política de 94 legisladores la destituye. ¿Por qué hago este recuento? Porque otro de los hechos que lamentablemente pasa piso en este momento en la política ecuatoriana es los golpes de pecho que se están dando los revolucionarios, diciendo, se ha violado el debido proceso. Vea usted cómo le detallo cada uno de los procesos que se llevó adelante, que está establecido en la ley. Es decir, que siempre se precauteló el buscar la posibilidad de que se defendiera esta asamblea. El derecho a la defensa que, como usted ve detalladamente, lo tiene, pero si han sido, créame, una aberración la forma de defenderse y de defenderle a la ex asambleísta Espín. Y voy a hacer alusión a la asambleísta Doris Solís de la provincia de la SUAY, quien lamentablemente tuvo un discurso totalmente fuera de contexto en la defensa a la ex asambleísta Espín. Manifestó violencia de género político. Hizo alusión a la cantidad de mujeres que hoy en día forman parte de la política nacional. Plausible, bienvenido, pero cuidado, pues parece que según la asambleísta Solís, ser mujer es patente de corso para delinquir.
Y si es que efectivamente se encuentra un problema, hay que buscar una mujer asambleísta para que la denuncie. Si lo hace un varón es violencia de género político. Por Dios, ¿en qué nivel hemos caído? Y eso le reclamó Yanine Cruz, le hemos reclamado a través de las redes sociales, todos, y sigo reclamando aquí. Esa no es la forma de defender un hecho tan lamentable como lo que tuvo que tomar en consideración la Asamblea para destituir. Ojo, lo hecho por la ex asambleísta Espín es un hecho que está también siendo estudiado en la parte penal, porque también se ha solicitado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Fiscalía General del Estado había solicitado la posibilidad de formularle cargos ya. Efectivamente consta ya en la Corte Nacional de Justicia, el juez nacional Iván Saquicela pidió el levantamiento de la inmunidad. Sin embargo, previamente, dentro de los procesos y tiempos, se le terminó destituyendo, lo cual a mi parecer no requeriría ya el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, puesto que al perder la calidad de asambleísta pierde la calidad de la inmunidad y obviamente puede ser juzgada comúnmente sobre esos hechos. Es decir, que aún hay la posibilidad de que esta inmunidad se encuentre en juego de por medio, es decir, que aún necesite la Asamblea autorizar esto, o ya se dejó este paso libre para que pueda Fiscalía actuar. Mire, hay varias posturas. En lo personal me ratifico en decirle que ya en el momento en que pierde la calidad de asambleísta, pierde el privilegio de la inmunidad que está facultado para los asambleístas de la República en el marco de sus competencias. Luego de eso, los tiempos que se establece, es decir, pide el retiro de la inmunidad, pero en camino venía un proceso de destitución. Llega lo primero, la destitución, y por supuesto pierde la inmunidad. Sin embargo, será la presidenta de la Asamblea quien tome la decisión. Imagínese usted lo que pasaría si eventualmente logra conseguir votos para no levantarle la inmunidad. Es decir, no se le levanta la inmunidad aunque esté destituida. Sería totalmente aberrante. Aunque yo le escuché a un asambleísta de la bancada de la ex asambleísta Espín decir que, bueno, pues si no se le levanta, simplemente no se le levantó para ese caso y ese caso tiene que cerrarse. Sería terrible. Sin embargo, habrá que esperar en el momento adecuado para saber qué ha dispuesto la presidenta. Yo supondré que en esta semana nos enteraremos de que la presidenta habrá ya remitido la carta en la cual se le adjunte el proceso de destitución del ex asambleísta Espín a la Corte, la cual implícitamente termina la inmunidad parlamentaria. Asambleísta, ¿qué sucede en este momento y cuál será el destino de Fernando Flores, quien fue ampliamente cuestionado por nominar la posibilidad de que en primer lugar vaya este tema, y también del asambleísta Vallejo, a votación, pero que para su destitución se requería no menos de 91 votos? Mire, yo creo que siempre existen inconductas en todos los asambleístas y lo hemos reconocido. También hubo una inconducta por parte del asambleísta Flores, compañero de mi bancada, que de manera inconsulta, sin que nadie conozca por qué lo iba a hacer, tomó la palabra y sugiere este tipo de votación, lo cual usted vio nuestro rechazo, ¿no? Mi votación negativa. Obviamente pedimos la expulsión del bloque a Fernando Flores, porque ese tipo de actitudes dan muestra de que no hay un respeto a la ética pública, ¿no? Asambleísta, pero al mismo tiempo hay que recordar que tras la moción de Fernando Flores estuvo el apoyo, por ejemplo, de otro asambleísta notable dentro de la bancada, como es Patricio Donoso. Es decir, que no fue el único, también se pediría lo mismo para los que le apoyaron. Hay una diferencia, y respondí lo mismo en un medio de comunicación de la capital. A ver, una cosa es eso, otra cosa es la confusión que puede haber generado una propuesta de un compañero legislativo que de la noche a la mañana, de manera inconsulta, toma una decisión, propone algo. No es tan fácil mantener un diálogo fluido y permanente entre 21 legisladores. He de entender que muchos de ellos, Patricio Donoso, Luis Pachala, que fueron quienes aportaron a eso, finalmente votaron a favor de esa propuesta. Luego se percatan de que existe esta parte de inconsulta, de no haber coordinado con el bloque, y viene una debacle política que fue muy dura, muy ardua para Fernando, a tal punto que nos ha pedido reconsiderar ese pedido de destitución que lo planteamos con Fabricio Villamar, y él tomó una decisión de reconsiderar el proceso. Vea usted, yo me acuerdo de mi abuelo, los consejos que siempre me daba, y me decía, mira, la gente cuando comete un error hay que saber pedir disculpas. Inclusive cuando el error es grave hay que aprender a pedir perdón. Y yo creo que uno de los mecanismos para pedir disculpas de un error, de una inconducta política de Fernando, es haber sido él mismo
quien pidió la reconsideración de su propia propuesta a fin de que se viabilice la otra, que era la coherente, la consistente, en donde no podíamos nosotros dejarnos llevar por un tema de una sola bancada en la que tomaba la decisión. Si la Alianza País decía no, aquí ya no hay depuración, una autoprotección bárbara, y efectivamente se cambió los hechos. Yo creo que en principio me han preguntado, ¿esto es un atenuante? Sí es un atenuante para Fernando. Obvio, nosotros hemos bajado el nivel del pedido de expulsión porque ha tenido una actitud decorosa de reconocer su inconducta, su mal proceder, y ha pedido la reconsideración. Y usted sabe cuáles son los resultados finalmente. Inclusive por un tema de número de votos no hubiese pasado nada. Recuerde que se le destituyó con 94. Efectivamente, se pasó. Más de los que hubiese creído el tema de la mayoría calificada que propuso Fernando Flores. Esto no puede ser patente de corso de nadie en Luis Fernando. Es imposible que dejemos de seguir apostándole a cambiar la política en el Ecuador. Hablar permanentemente de que visitar a un preso de la libertad no es malo. Claro que no es malo, pero las cosas empiezan a cambiar cuando la exasambleísta Espín es acérrima defensora del expresidente Correa, que tampoco es malo, es su derecho. Yo no comparto, pero es su derecho defenderle a ultranza, porque es un radicalismo absoluto la defensa que tiene con el expresidente Correa. Y le visita a una privada de la libertad que habría confesado en contra del expresidente Correa sobre su acusación en el caso del secuestro del exactivista político Fernando Val. Ahí nomás se vuelve incómodo, solo incómodo, tampoco es ilegal, porque ya solamente entramos en el tema de la ética. Luego resulta que la visitada, la ex agente Falcón, dice no, y le desmiente al ex asambleísta Espín. No, ella nunca me visitó por un tema humanitario. Me visitó, ¿sabe para qué? Para ofrecerme asilo en Bélgica, para protección de la ONU y para darme plata, porque eso es lo que confesó en la comisión multipartidista. Me ofreció dinero, ¿no? Me ofreció dinero. Ahí también, aunque siendo gravísimas las declaraciones del ex agente Falcón, obviamente era la palabra de la ex agente Falcón versus la palabra de una asambleísta, a Sofía Espín. Nadie tenía por qué equilibrarse a ninguno de los lados. Yo le creía a la agente Falcón, pero eso no era prueba suficiente. Sin embargo, vea usted que la lógica en la materia inclusive penal, no solamente política, cuando usted tiene, además de, cuando no tiene las pruebas contundentes, ¿no? Cuando tiene este tipo de disyuntivas, se utilizan los famosos elementos concordantes, ¿no? Concluyentes y conducentes, que es efectivamente aquellos elementos que adicionan a la investigación, y en este caso, el propio Ministerio de Justicia, no Esteban Bernal, no nosotros como oposición, viene y le dice, a ver, señora Espín, usted, además de todo lo que se sabe, también ingresó de manera irregular, rompiendo protocolos, mintiendo en el primer filtro, engañando en el segundo, diciendo que son abogadas del agente Falcón, diciendo que van a visitar a otro funcionario y nunca una privada de la libertad. Ahí dice, bueno, ahora sí, ante estos elementos concordantes es más que notorio que la conclusión de la comisión fue correcta. Ella incurrió en una irregularidad política que está determinada como incompatibilidad en el artículo 163, numeral 1, y esa incompatibilidad, que es haber ejercido presión política sobre una privada de la libertad, tiene que ser sancionada, y que bien por el país, porque creo que más allá de la parte humana, que nadie se congracia, usted pudo haber visto la votación, nadie aplaudió, aquí no es un tema personal, es un tema... No hay revancha política de por medio. Pero para nada, ese es el cliché que normalmente ellos quieren llevar, que no se ha llevado el debido proceso. ¿Sabe qué, Juan Fernando? Compare pues lo sucedido con Clever Jiménez hace añitos atrás nomás en la Revolución Ciudadana, cuando a él sí, sin ningún debido proceso, porque todo lo que le comenté es del procedimiento que la ley establece y que lo cumplimos. ¿Sabe a él qué le hicieron? Nada, simplemente sacaron sus papeles, sus computadoras, le sacaron a la calle de su despacho, el gobierno de Correa en la Asamblea Nacional. También sucedió lo mismo con Galo Lara, quien ni siquiera recibió ni le levantaron autorización la inmunidad parlamentaria. Efectivamente. A Clever Jiménez le destituyó el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, sin potestad. Clever me mostraba una carta que le envié el CAL restituyéndole, porque se percatan la barbaridad y el abuso que habían estado, pero él ya estaba fuera del país, o estaba en la selva cuando huyó de toda esta persecución. Efectivamente. Por haber denunciado que justamente lo que hoy en día se está sabiendo del gobierno de Correa, por eso lo hicieron. Ahí no se dieron golpes de pecho en decir, ay, el debido proceso, no nos cubrieron, no nos hicieron bien. Ese tipo de cosas son las que lamentablemente han generado un daño irreparable a la institucionalidad. No es un problema, yo no tengo problemas con el correísmo, yo creo que tengo problemas con las inconductas, venga de donde venga.
Yo creo que inclusive en esta línea política puede haber gente buena. No es un tema de perseguir porque sean correístas o no, es un tema de hacer que se respete este país y se condene las inconductas, si es del correísmo, si es de Alianza País, si es de Creo, le acabo de decir que inclusive a nuestro compañero hemos pedido la expulsión. Yo creo que ahí cambia la visión de la política, no personalizar, no individualizar y decir, estos son por ser correístas, hay que seguir. No, señor. Asambleísta, ¿hay un compromiso sincero, franco de la Asamblea Nacional de hoy de volver a una autodepuración, de ir tras este camino las veces que sea necesario para buscar que lo mejor de la Asamblea Nacional se quede? Yo creo que la depuración puede haber concluido y como no. Todo depende de la voluntad política que exista en cada uno de los legisladores. Vea usted que la ex asambleísta Vallejo fue botando lodo con ventilador contra una compañera y amiga Ana Galarza, inclusive criticándole porque pasa con su esposo en la asamblea, critícalo por otra cosa, no porque esté con su esposo. Se puede imaginar usted, y es una compañera valiente, honesta como Ana Galarza. Sin embargo, lo que hemos dicho, listo, si ustedes tienen información, si tienen documentación como lo tuvo este legislador y le interesa para poner una denuncia juramentada, pónganla pues. Pero si quieren venir a destituir porque el legislador tal ha llegado 10:05 de la noche a la casa suya cuando su horario era a las 10, o sea, creo que caeríamos en ese tipo de populismo tratando de hacer daño a la institucionalidad. Este es un gran paso, pero de estar involucrado los 60, los 70, los 130 legisladores y tienen que quedarse 7 tienen que quedarse. Aquí no hay patente de corso para cubrir a nadie en ese espíritu de cuerpo que usted decía hace un momento. Habría sido penoso si es que estas jugarretas que intentaron hacer, inclusive desde mi bancada, y lo reconozco y lo hemos analizado públicamente, podían haber generado una impunidad lejos de inmunidad, es decir, que nadie se ha juzgado. Eso hubiese sido para que la Asamblea Nacional caiga una debacle terrible. Yo no me iba a prestar para eso. Nosotros hemos denunciado. Vea, y esta ha sido una de las mejores circunstancias de mi vida pública, porque ahí hice parecer lo que decía Carlos Julio Arosemena Monroy en sus épocas. Decía, mi vida privada es más pública que mi propia vida pública. Digo, porque el sector correísta ha armado videos, ha armado redes sociales para atacarme en mi vida pública, profesional, personal. Pero qué bueno, porque de alguna manera se nota que a pesar de la inmensa grosería con la que tienen la forma de defenderse atacando, porque yo no he atacado en nada personal, en nada, he atacado inconductas políticas, que es los que estamos llamados a controlar. Me han buscado, me han expulgado, he tenido una vida pública en donde fui gerente del EMAC por 4 años y administró grandes cantidades de recursos, nadie, media palabra partido por la mitad. Eso al menos deja una gran satisfacción también de saber que tienen un legislador, la provincia de la Suay, la ciudad de Cuenca, un legislador que representa con ética, con eficiencia y transparencia. Economista, siempre entendiendo que usted tendrá otros compromisos el día de hoy y que seguramente ya en horas de la tarde puede estar viajando a Quito. Hay otro tema que no quiero dejar fuera de esta conversación que usted nos ha permitido esta mañana. Si hablamos de depuración, si hablamos de buscar que los mejores asambleístas se queden, ¿dónde queda José Serrano, quien incluso con hechos que pueden ser calificados como penosos, como peores en su momento, no fueron cuestionados o no fueron llevados por el camino de la destitución? Nos referimos cuando se conoció ese audio donde se buscaba conspirar contra, en ese momento, el exfiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Recuerde que este legislador se manifestó a lo largo y ancho del país a favor de su destitución. Inclusive nosotros en el momento creo planteamos la destitución del legislador como tal. Sin embargo, el Partido Social Cristiano redireccionó el proceso, lo plantearon bajo la destitución del cargo de presidente de la Asamblea. Son hechos que efectivamente nos llevar a una reflexión. Nadie de nosotros ha hecho ningún espíritu de cuerpo con ningún legislador. Entiendo yo que lo actuado por el actual legislador y expresidente de la Asamblea tiene consecuencias tanto políticas como penales. De hecho, entenderé que la Fiscalía General del Estado está realizando sus actividades. En este momento, inclusive en la Comisión de Gabela, hay ese famoso error de tipeo en donde no le involucran al legislador Serrano. Ese es un tema que lo deben responder cada uno con sus acciones. Nosotros aportamos en su momento con la denuncia pertinente. Recordará que fue nuestra primera propuesta el tema de la destitución. Sin embargo, ese tipo de maniobras políticas al interior de la Asamblea no es a veces controlable para todos. Yo le puedo responder, en el mejor de los casos, por mi bloque,
pero de ahí normalmente les respondo individualmente. Vea lo que acaba de pasar con lo que analizamos hace un momento. O sea que un legislador de mi bloque tome una decisión así, en un rato de esos hay que decir, a ver, cada uno tiene un fuero interno y tiene una responsabilidad individual. En mi caso mismo, de representar a mi provincia de la SUAY, lo hago con mis acciones individuales. En el peor de los casos les respondo por el bloque, pero ya responder por el comportamiento de la asamblea de 137 legisladores es bastante complicado. Yo entenderé de que ahora vienen nuevos procesos de depuración, de ser el caso, y si es que hay que aportar, hay que apoyar para que aquello pase, bienvenido sea. Le dije hace un rato, la depuración o la autodepuración de una Asamblea Nacional seguramente no quedará en 2, o puede ser que sí. Todo depende de qué nivel de información se pueda tener. Lo que sí estoy seguro, y le puedo garantizar, mi estimado Juan Fernando, lo que sí le puedo garantizar es de que muchos de aquellos legisladores que estaban acostumbraditos a hacer y deshacer de su vida pública y privada, con el abuso de la calidad y de la investidura que tiene de ser representante de la provincia, se les va a acabar, porque se dieron cuenta de que eso de ahí puede ser juzgado. Y por lo tanto, esto para mí es una gran contribución que se ha dado a la institucionalidad de la Asamblea Nacional como primer poder del Estado. Asambleísta, usted ha representado ya varios temas, usted ha sabido dejar por alto en buena hora el cargo que los azuayos decidieron a través de votación popular brindarle, pero cuando usted estuvo en ese camino a la Asamblea Nacional, usted habló de fiscalizar la obra del tranvía. ¿Será este el siguiente paso a considerarse a través de un petitorio desde el cargo, desde el curul que usted ostenta hoy por hoy? Mire, el tema del tranvía es un tema de inmensa responsabilidad para todos los cuencanos. Aquí hay que tomar en consideración que el tranvía no solamente es del proceso constructivo, que es en lo que en este momento todos nos hemos identificado. Hay que recordar que el tranvía es un proceso de preconcepción. Yo conozco inclusive de la posible existencia de un informe de la Junta de Andalucía que negó la posibilidad de que se construya un tranvía aquí en la ciudad de Cuenca. Habrá que ver eso sería qué gravísimo. pasó, pero por supuesto, y eso estoy también investigando. Hay luego de ello una gran cantidad de hechos en los procesos precontractuales, en los procesos contractuales. Por supuesto que el tema constructivo también, pero no hay que identificarnos única y exclusivamente en esto, porque al parecer es la coyuntura del momento. Hay que hablar de todo el proceso, desde la concepción e inclusive de lo que se nos viene, que es la operación, en donde podemos tener serios problemas de financiamiento y de subsidio para la ciudad de Cuenca. Eso hay que analizarlo de manera conjunta, pero no podemos individualizar y aislar el problema a una administración, como es el caso de la administración del actual alcalde, que le ha tocado vivir las de Caín, pues porque es tomar una administración de un tranvía. Pero aunque además, ha sido nefasta también, porque ha sabido jugar con la ilusión de la gente y con la verdad. Mire, los problemas constructivos hay que analizarlos a profundidad. Yo no soy un ingeniero civil para poder hacer una evaluación técnica del proceso, pero creo que hay que analizar, el tranvía tiene que ser analizado en su integralidad. Efectivamente. Vea, el grave problema es de que nos pongamos a individualizar una de las etapas. Yo creo que si me permite, rápidamente le dividimos 3, 4. Aquella de la concepción, de todo lo que fue la concepción en el marco del plan cantonal de transporte, es decir, si era o no necesario tener un tranvía en la ciudad de Cuenca. Ahí hay que involucrar al Consejo Cantonal de ese momento y al exalcalde Paul Granda. En esa concepción, porque el tranvía parece que era un sueño, ¿no?, emotivo de una campaña electoral que tenía que ponerla en práctica. Ese es un tema que no podemos olvidar. Luego, los procesos precontractuales y contractuales, una segunda etapa. Donde permanecen los mismos actores. Y además, en donde las papas queman también, pues, ¿no? Claro que luego sí. Un proceso contractual, pero por supuesto, porque eso es parte de lo que hemos vivido, que es la parte constructiva. Y luego el proceso de operación, que todavía no lo vivimos, pero que he dicho en varias ocasiones que es un tema en extremo delicado. Muchísimas gracias, asambleísta. Gracias a usted. Estuvimos conversando con el asambleísta, el economista Esteban Bernal en esta mañana. Vamos a una pausa, regresamos con Juan Bustillos en breve. Inicia publicidad en la W.